Hola, ¿qué tal? La imagen habla por sí misma, no hay mucha necesidad de presentación, es fin de semana y para eso, como siempre, vamos a charlar entonces con Fernando Lozada del Deutsche Bank para un resumen analítico de lo más importante de la semana. ¿Cómo estás, Fernando? Saludos. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Esta semana hice una entrevista respecto del informe de perspectiva económica del Banco Mundial, en el que el Banco Mundial, como es consenso de todos los analistas prácticamente, es que este año, el 2012, va a ser un año relativamente positivo para Estados Unidos frente al resto de los países desarrollados del mundo. Y en ese contexto, Fernando, esta economía sigue dando señales positivas o cuando menos más positivas de lo que se haya dado en los últimos 2 años y ahora en la forma de bienes raíces, Fernando. Mira, así es. Yo diría que el tono bastante constructivo que han tenido los mercados en los últimos días reflejan en muy buena medida esta visión más constructiva que hay acerca de lo que va a pasar con la economía norteamericana. Y en particular, estamos comenzando a tener algunas indicaciones muy preliminares todavía, pero señales al fin de que el sector inmobiliario podría haber tocado fondo. Es muy prematuro decir que los problemas ya se han terminado. Yo te diría, esta semana hemos tenido, por ejemplo, el dato de ventas de casas de diciembre salió bien, creció al 6%, así que se vendieron casi 5 millones de unidades. Con todos los sectores del país mostrando números positivos, lo que también es una cosa muy buena. Por ejemplo, en el noreste del país, el número de ventas creció casi al 10%. El número de casas que no se vendió después de más de 180 días en el mercado también cayó casi el 9%. Y el nivel de inventarios de propiedad inmobiliaria llegó al mínimo desde el año 2006. Así que tenemos los primeros, como se dice en la jerga de los economistas, los primeros brotes verdes Uh que -huh. parecerían indicarte que esto está comenzando a arreglarse. Ya, y obviamente, bueno, primero que nada, como que sería lógico, dado que la economía de Estados Unidos ha empezado a recuperarse, entonces era lógico que tarde o temprano este mercado reaccionara, ¿no es cierto? Sí, Y por otro lado, aclarar por tu parte que le falta mucho para que pueda llamarse una recuperación en la industria de las bienes raíces, ¿no es cierto? correcto, así es. Es más, mira, los precios en promedio, los precios de propiedades inmobiliarias todavía están en promedio como más o menos un 2% por debajo de donde estaban hace un año. Es decir, que todavía es, como te dije, todavía es muy temprano como para decir, como para cantar victoria, pero yo te diría, si esta tendencia de los números subyacentes continúa, es muy posible que pronto vayamos a ver una recuperación también en precios. Aunque yo creo también que va a ser tenue. Me parece que es bastante posible que pronto veamos, por ejemplo, un aumento en los indicadores de solicitudes de hipotecas, de firmas de contratos, de nuevo, muy suave, muy preliminar, muy tenue, pero por lo menos un cambio de tendencia y esto es una señal que no es menor. Ahora, ante esta noticia positiva, o que ahora los analistas como tú se están dando cuenta de que este mercado, esta industria se está comenzando a reactivar en Estados Unidos, ¿podría dar pie, una pregunta muy amplia, podría dar pie a una eventual revisión al alza del crecimiento económico de Estados Unidos? Para este año es muy posible, Mm, pero vayamos paso por paso. claro, Lo claro. primero que tenemos es el anuncio del número del cuarto trimestre del PIB que va a salir la semana próxima. Nosotros, el número que traemos es de más o menos 3%, lo que para el último trimestre, lo que resultaría en un número para todo el año que va a estar cerca de 2%. Para todo el año 2012 nosotros proyectamos que el crecimiento va a ser de más o menos 2,5%, más o menos, qué sé yo, 20 puntos básicos. Pero si la recuperación en el sector inmobiliario toma más envión, definitivamente por el poder multiplicador que tiene, esto debería dar lugar a que la gente se ponga mucho más contenta y mucho más optimista con respecto al ritmo con el cual se va a ir expandiendo la actividad económica en el futuro. Muy interesante. Bueno, en América Latina esta semana continúan los movimientos de tasas de interés, los movimientos, bueno, tanto defensivos como ofensivos. Me llama la atención, o quiero señalar, el de la economía más grande de Brasil, la economía más grande de América Latina, que es Brasil, que sigue recortando sus tasas de interés, pero como si fuera
ves tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. La pregunta que te voy a hacer aquí es el titular con el que yo leí, creo que fue en Bloomberg, habrá sido en el Financial Times, de Brasil vuelve a bajar las tasas de interés para tratar de reanimar su economía que se desplomó durante el segundo semestre. ¿Tú dirías lo mismo? Yo no sé si diría que se desplomó, pero ciertamente se está enfriando. En América Latina lo que estamos viendo es que hay evidencia de que no todas las economías están en la misma parte del ciclo económico. Y esto se evidencia, por supuesto, en que las políticas monetarias que implementa cada uno es distinta. En Brasil, por ejemplo, el Banco Central, como tú dijiste, redujo la tasa de referencia en medio punto esta semana. Y además sugirió que la va a seguir bajando durante la primera mitad del año. Y esto es claramente resultado de que la economía real en Brasil se ha enfriado durante la última parte del año pasado y seguramente el crecimiento va a seguir siendo, en términos anualizados, muy, muy bajo durante la primera parte del año 2012. Pero por otro lado tienes otros ejemplos de cosas que se están haciendo de manera diferente. Por ejemplo, en México, Banco de México dejó la tasa de fondeo sin cambios, en 4,5% y ya hace como 3 años que está en el mismo nivel. Porque ahí la economía todavía sigue creciendo, no muy rápido, pero sigue creciendo. Ha habido una pequeña aceleración inflacionaria durante el cuarto trimestre del año y además el tipo de cambio se depreció mucho. Yo creo que está subvaluado en este momento. Y tienes también el otro extremo de países como por ejemplo Colombia. Colombia en noviembre, el Banco Central, el Banco de la República, decidió aumentar tasas. En diciembre las dejó quietas, pero también sugirió que durante la primera mitad de este año va a haber aumentos adicionales. La diferencia es que la economía colombiana sí está creciendo fuerte. El año pasado cerca de 6, este año cerca de 5. Es decir que yo creo que es un error hablar de América Latina como una cosa uniforme, en una región en la que todas las economías se comportan de manera igual. Aquí hay créditos que funcionan de una manera y créditos que funcionan de otra y por supuesto la reacción de política tiene que ser distinta. Y estás diciendo justamente lo mismo que dijeron en nuestra entrevista con el Banco Mundial, justamente sobre la diferenciación de las economías de América Latina, y hago el anuncio aquí dentro de tu territorio, Fernando, para que vean esta entrevista que se hizo hace unas horas con el economista del Banco Mundial. Oye, Fernando, otra vez el presidente Chávez volvió a hablar y otra vez, por alguna razón, la gente está poniendo atención y yo te quiero preguntar a ti por qué, porque yo creo que ya era hora como para que ya no se le pusiera tanta atención, pero ese es otro asunto. Amenazó ahora con salirse del CIADI, este organismo de arbitraje internacional, después de que este organismo de arbitraje internacional determinó a favor de Exxon en una demanda que tenían por ahí. ¿Por qué es importante que lo haya dicho Chávez? ¿Por qué le está poniendo tanta atención? Mira, vamos por partes para clarificar cómo ha sido esta historia. En primer lugar, el CIADI es el Tribunal para Resolver Disputas Internacionales de Inversión, que está basado en Washington y está asociado al Banco Mundial. Toda esta idea, todas estas declaraciones del presidente Chávez acerca de retirarse del CIADI o no, surgió a colación del fallo en contra de la República, pero no en el CIADI, sino en la Cámara de Comercio Internacional, una disputa entre la República y una compañía petrolera internacional. Esta misma compañía también había demandado a Venezuela en el CIADI, así que el fallo del CIADI todavía está por salir. El fallo de la Cámara de Comercio Internacional en realidad salió bastante favorable a la República, es decir, fue por mucho menos de lo que pedía la compañía, pero el fallo del CIADI todavía está por salir y lo que se espera es que también sea favorable a la compañía, pero no sabemos en qué magnitud. De paso, Venezuela tiene muchos otros casos abiertos en el CIADI. Claro. No solo en el área de petróleo, sino también en el área de cristales, de fertilizantes, etcétera, etcétera. Así que yo creo que de antemano lo que ha hecho Chávez es decir, bueno, ojo, porque por ahí no voy a respetar estos fallos. La lectura que nosotros hacemos de esto es que la verdad no está claro que ni para Venezuela ni para ningún otro país vaya a ser tan fácil salirse de este tribunal de resolución de disputas. En primer lugar, las demandas contra la República se presentaron cuando Venezuela todavía era un miembro pleno del CIADI. Así que los fallos de estas disputas obviamente se tienen que aplicar en pleno a todas las partes. Uno no puede elegir esta sí está, ¿no? más le gusta cuando de antemano el caso ya se abrió. Por otro lado, para salirse del CIADI
Venezuela tendría que renegociar muchos acuerdos bilaterales de protección a la inversión que firmó durante los últimos años con muchos países. Y esto, como te imaginarás, no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo creo que esto podría tomar años, así que hay que tomar esto con calma. Yo le pondría paños fríos a toda esta historia. No hay que olvidarse que este año hay elecciones presidenciales en octubre, así que muchas de estas cosas se pueden decir en público con un tono medio electoralista. Yo diría, la idea de salirse del CIADI, no estoy seguro de que pueda materializarse tan fácilmente. Bueno, al final del camino me estás dando la razón de que no hay que hacerle mucho caso al presidente Chávez de Venezuela. Pero bueno, lo dije yo, no lo dijiste tú. Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York, como siempre te agradezco muchísimo tu disposición a charlar con nosotros aquí en economiafinanzas.net y nos vemos la próxima semana. Un placer como siempre, Alberto. Adiós. Gracias.